Ya se ve perfectamente. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Más que palabras, ¿cuántas palabras hacen falta hoy en el mundo? ¿Cuánto diálogo? ¿Cuánto ponerse en los zapatos de los demás? Hay muchas cosas de las que hablar en este miércoles, en este 25 de octubre, en este programa. Y hay 4 personas que nos han brindado su tiempo y su sabiduría, ¿por qué no decirlo?, para entretenerles, informarles, para charlar. Queremos que ustedes nos digan si están de acuerdo con ellos. Hay muchas formas de participar en esta tertulia. Les voy a presentar a nuestros 4 acompañantes: Pedro Torres, Pablo Álvarez, María Ángeles Matute, y dejo para el final una persona que nos acompaña de momento y probablemente en futuras tertulias. Hola, ¿qué tal a todos? Ella es Concha Arruga, es profesora de la Universidad Pública de La Rioja, además es doctora en Derecho, y en el terreno laboral del que vamos a hablar hoy, probablemente a largo y tendido, pues algo sabe, ¿verdad?, de ese terreno. Aprendiendo. Aprendiendo siempre. Bueno, la actualidad manda. ¿Qué dice hoy Diario La Rioja? Desde ayer por la tarde, llevamos hablando de este asunto. PSOE y Sumar cierran un acuerdo de gobierno que prevé reducir a 37 horas y media la semana laboral, normalmente en este país. Bueno, normalmente no. La mitad de la población de este país trabaja 40 horas a la semana. Porque esta medida, en caso de llevarse a cabo, que ahora vamos a hablar, afectaría o beneficiaría a unos 12 millones de personas. Bien, queda tiempo de todas formas para que lo veamos, si es que lo vemos, porque este es un acuerdo entre 2 partidos políticos y después de eso habría mucho que hablar y esas voces llegarían además básicamente de País Vasco y Cataluña. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Qué disciplinados, ¿eh? Eso es porque Carlos ya os... No nos ha robado entrada. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a los 2 líderes de esas 2 formaciones políticas que ayer llegaron a un acuerdo. Primero vamos a escuchar a Yolanda Díaz, después vamos a escuchar una crítica del líder de la oposición. Y entonces sí, entonces disparamos. Escuchamos primero a Yolanda Díaz. Para ganar tiempo de vida, para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida, para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Para ganar tiempo, el tiempo de la vida, como filosofía está muy bien. El acuerdo incluye 230 medidas. Y bueno, pues la expresión está ahí, la dejamos, ahora la valoramos. ¿Y qué dice Feijóo de todo esto? Pues hoy todo un presidente y una vicepresidenta en funciones presentan un papel mojado. ¿Por qué? Porque los integrantes de Sumar, me refiero a Podemos, dicen que no conocen el acuerdo que Sumar ha firmado, porque no se logra ocultar con este acuerdo que el único apoyo que tiene el gobierno, al menos conocido, es el de Bildu. Y porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno. El caso es que estamos todos hablando de la semana de 37 horas y media. Ha hecho así como un cambio de tercio, ¿verdad, Pedro? Todos hablando de este asunto, cuando tangible como tal, pues no hay nada. Bueno, es que yo creo que es un acuerdo, perdonad que empiece yo, es un acuerdo que lo único que, yo lo veo así, creo que lo que intentan es concienciar a sus bases, tanto del Partido Socialista como el Sumar, para si después no hay un acuerdo con los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, poder decir aquello de que nosotros lo tenemos ahí, contentan a esas bases de que al no poder formar gobierno, esto es lo que os perdéis. Luego, nosotros sí hemos hecho el trabajo. Ahora no podemos cumplir porque estos nacionalistas, siempre pidiendo más de lo que deben, y eso es muy cierto, pues nos sacan de la, pues de la línea de formar el gobierno, ¿no? Yo creo que va por ahí. Lo que dice el señor Feijóo
pues hombre, es como todos los políticos, les preguntas por uvas y te hablan de peras, pero es lo mismo. De todas maneras, hoy le he oído una cosa en un desayuno en Cataluña que a mí me ha molestado. Ha dicho, porque para los españoles y para los catalanes, yo creo que los políticos debieran de tener un poco de cuidado con el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿A qué te porque refieres? si yo hago esa acepción para los españoles y después para los catalanes, en principio, ¿qué me está diciendo? ¿Que los catalanes no son españoles? Hombre, si yo en primera uso para los españoles y después digo para los catalanes, podría decir y para aquellos españoles que viven en Cataluña, ¿no? Pero está haciendo una separación clarísima de lo que son unos y otros. Luego creo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, sobre todo cuando uno es político, ¿no? Me puedo equivocar yo, que al fin y al cabo mi expresión no tiene ninguna importancia, pero la de un señor que pretende ser presidente del gobierno de España no. Pablo. A mí lo que me da pena de este debate es el momento de tenerlo. Porque todo lo que se hable ahora acaba, como decía Pedro, en Cataluña, que es una de las cosas que más rabia me da, que todo lo que acabemos debatiendo en este país acaba en Cataluña o en el País Vasco. Este es un buen debate. No creo que sea el momento adecuado para tenerlo, precisamente por esto que decía Pedro, pero es un buen debate. El de las 37 horas es un buen debate, el de los 4 días laborales es un buen debate, el de qué hacemos con nuestro modelo de trabajo y ocio es un debate más que necesario en este país, incluyendo el qué hacemos con nuestro delirante horario laboral. Todo esto son buenos debates. Evidentemente, pues ahora, en este momento, esto de las 37 horas y media, pues se va a tomar, como decía Pedro, pues como cuestión estratégica dentro de un momento electoral o pseudoelectoral o postelectoral o preelectoral, vete tú a saber, de esto. Pero evidentemente, y la gente que habla o que sabe mucho del mercado laboral, a esto le lleva dando tiempo le lleva dando vuelta mucho tiempo, porque es evidente que no podemos seguir trabajando los españoles más que la media de los europeos, lo cual es una absurda. Es una cuestión absurda. Produciendo menos. Produciendo menos, bueno, eso dicen, yo produzco mogollón. Todo el mundo. Claro, es que a mí esto de la productividad no lo entiendo muy bien, ¿no? Bueno, la productividad son datos objetivos. A todo el mundo yo veo, a toda la gente que yo conozco, yo los veo trabajando como bellacos desde más allá de esas 37 y más allá de esas 40, que ese es otro debate, ¿ves? Otro más. Pero evidentemente es un gran debate hecho en mal momento. Porque, Concha Ruga, decíamos que eres experta en el mercado laboral. Bueno, quizá no en esto, pero ¿está España preparada para asumir las 37 horas y media a la semana? Porque yo he escuchado a algunos expertos decir, primero, que el tejido empresarial de España es básicamente de pymes, mucho más del 90%, y que para las pymes es difícil asumir algo así, que estamos centrados en el sector servicios, que es un sector en el que la implementación de la tecnología pues se puede implementar, pero hasta cierto punto. ¿Está este país preparado para el debate? Sí está preparado, seguro. Lo que pasa que llega en un momento un poco extraño, porque además Feijóo ayer también se lanzó a otras ofertas electorales que a los ciudadanos de a pie yo entiendo que les pillan descolocados, porque digo, a ver si se han convocado elecciones y no nos hemos enterado. De repente llega otra vez 230 medidas. Bueno, Feijóo ayer hablaba de un modelo de guardería en los domicilios. ¿A qué viene esto ahora? Pero bueno, al lío. ¿Está preparada España para trabajar 37 horas y media a la semana? Entiendo que siendo más productivos y con el mismo salario, claro, que esto es muy importante, con el mismo salario, con el de las 40 horas. Bueno, lo primero que hay que decir es que en España el Estatuto de los Trabajadores lo que hace es establecer el tope máximo de 40 horas semanales, con la posibilidad luego de modificar o gestionar, ¿no? De que haya semanas que se hagan menos horas, otras más, y que la jornada se determine por la negociación colectiva. La mayor parte de las grandes empresas ya tienen esta jornada. Es decir, que los convenios para determinadas empresas ya lo están estableciendo. La singularidad, y tú has apuntado a ello, es que en España pues el 98% de las empresas son trabajadores autónomos, son micropymes, son pequeñitas y medianas empresas. Entonces,
no se puede comparar un espacio que ya lo tiene con otro, ¿eh? La administración pública, por ejemplo, también tiene incluso mejor jornada que esta, los ámbitos de la administración pública. Por lo tanto, lo que llama la atención, y por eso ese tufillo, ¿no?, preelectoral, es que en este caso, con la trascendencia que tiene el marco del diálogo social, de la negociación colectiva, no se haya hecho referencia a la voluntad de tener un acuerdo con las organizaciones sindicales y con la COE sobre cómo llevarlo a cabo. Eso de partida. Pero además, lo importante aquí no es tan... Es decir, es un buen planteamiento. Se lleva mucho tiempo hablando de la reducción de la jornada para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar. Y lo importante aquí es ver cómo las empresas realizan un trabajo importantísimo, que es medir, valorar los puestos de trabajo para conseguir ser más productivos, que también se ha apuntado aquí. España, en la productividad por hora está en no llega a $60 por hora. Es decir, estamos hablando de casi 59,8 dólares por hora, cuando tenemos la media en, por ejemplo, países cercanos, en Francia, en Alemania, están de más de, con una productividad de más de $80 por hora. Pero trabajando 32 horas, Francia, Sí, lo importante aquí 32. no es, fíjate, no es tanto el número de horas, o sea, Claro. para calcularlo sí, Es el ratio sino de saber calidad, cuáles ¿no? son los objetivos del trabajador para poder hacer lo mismo en menos tiempo. Es decir, lo que tenemos que, el trabajo que hay que hacer, y esto se tiene que hacer en el ámbito, cada empresa es un mundo, el trabajo que se tiene que hacer es ir valorando en cada trabajador cuáles son sus objetivos, y que ese trabajador pueda medir su trabajo y pueda realizar su trabajo en menos tiempo. Además, si el planteamiento se hace así, esto no ofende a ningún empresario. El planteamiento de intentar vender, vamos a trabajar menos para ganar lo mismo, esto asusta, y esto asusta a los mercados, asusta a las empresas, y sobre todo viniendo de la época en la que venimos. Por tanto, buena iniciativa en la que se lleva hablando ya hace mucho tiempo. Lo importante es ahora, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ver cómo se gestiona para conseguir hacer lo mismo en menos tiempo. Casi nada. Es que Ha dicho que están ya tan acostumbrados a venir a la tertulia con Carlos Santamaría, por cierto, que está en otras labores en Futuro en Español, un acto organizado por esta casa que tiene su potencia y trascendencia. Están tan acostumbrados que Pedro le da la palabra a María Ángeles. Y eso está muy bien. Yo le iba a preguntar si, como ha dicho Concha, percibe tufillo electoral. Sí, bueno, más que tufillo electoral, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones en esta propuesta. Una que es de forma, que es en el entorno en el que nos encontramos, que no tenemos muy claro si estamos todavía en campaña electoral o es previo a la campaña electoral, y ahí se está moviendo un poco la cosa. Y luego sí que estoy de acuerdo con lo que dice Concha. O sea, yo creo que este debate de trabajar menos horas y además incluso que sean más productivas, es que hay que abrirlo, ¿no? Yo creo que es necesario, y que trabajar menos horas creo que es algo que a la larga es algo que se va a hacer, queramos o no queramos. La cuestión es que tendríamos que haber barajado todas las posibilidades que pueden existir para las empresas. Imaginaros, como por ejemplo, un pequeño comercio con la dueña o el dueño trabajando y con una persona contratada. No es lo mismo esa situación que una empresa, pues yo qué sé, cualquier multinacional que tenemos. Con 3.000, 4.000 trabajadores que... Entonces, hay empresas que lo están haciendo y, sin embargo, eso no está revirtiendo positivamente como imagen, que es otra de las cosas que se podría plantear, ¿no? Para las grandes empresas que voluntariamente aceptaran esa propuesta y eso les diera una trascendencia como imagen de empresa que colabora con sus trabajadores, etc., etc. Pero claro, esto yo creo que requiere un estudio, no solamente una situación de que ahora mismo pues hago esta propuesta y al que le caiga bien y al que le caiga mal, pues si tiene que cerrar, pues ¿qué le vamos a hacer?, ¿no? Entonces, esa situación creo que habría que valorarla y desde luego igual podemos empezar quitando media hora, luego otra hora, luego no así de sopetón. Es para el año 25, es que va así. Se va a Sí, quitar. es paulatino. De todas formas, yo creo que estamos cayendo otra vez en el engaño o en la trampa del gran Merlín, que es el señor Pedro Sánchez, ¿no? El presidente de este gobierno de España. En funciones ahora. El presidente en funciones no deja de ser Desde presidente. hace 90 días. No, es que a mí me parece que en España tenemos una mala costumbre, que es
dirigirnos al presidente de nuestro país en un plan muy familiar y demás. Y no deja de ser un presidente, nos guste o no nos guste, y sea quien sea el señor Pedro Sánchez o sea quien sea. O sea, me parece que el cargo tiene un respeto que no lo solemos tener, empezando por mí, y creo que eso es un defecto muy grande de los españoles. Pero lo que estábamos, yo creo que aquí hay dos funciones que son distintas. Una es la discusión en sí de cómo va el mundo a trabajar menos horas, como ya venimos de trabajar también menos horas. Claro, porque esto no siempre hemos trabajado 40 horas, por Dios. Se viene reduciendo, y cuando le presentaban en Inglaterra las horas a bajar, allí no hubo palabras, hubo otras cosas mucho más duras que palabras. O sea, la historia está ahí, no nos engañemos, ¿no? Pero yo creo, vamos a dejar esta si queréis y vamos a lo que concretamente estamos analizando, que es ese acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista. Y a mí me parece que son muy listos, lo han hecho muy bien. Han lanzado esto de las 37,5 horas y estamos aquí, venga a hablar de las 37,5 horas, 37,5 horas por semana. O sea, cuando en realidad no sabemos si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Dice Concha, se lo tienen que plantear a la patronal y a los sindicatos. Claro, se lo han dicho, pero es que ellos no están en ningún gobierno actual. Es una propuesta de sí, un potencial, un futurible. Si llego al gobierno, voy a intentar hacer esto, pero nada más. Entonces, es lo de siempre. El mago Merlín nos está llevando a donde él quiere. Y mientras hablemos de esto, no se hablan de las cosas que hay en el país. A partir de ahí, si queréis, hablamos de si qué pasa con la economía española, qué pasa, de acuerdo, las pymes y demás, pero a lo mejor tenemos que entrar en otra tesitura, que es que a lo mejor la forma de desarrollar el trabajo y la industria en este país es un fracaso monumental, porque si no podemos ir al ritmo que va el resto de Europa, algo no estamos haciendo bien. Yo no digo que seamos ni buenos ni malos, me refiero a una cuestión del trabajo, pero algo no estaremos haciendo bien cuando aquí hablamos de bajar unas horas y decimos, oh, esto se va a hundir porque tenemos pymes, porque tenemos... Francia tiene pymes, Inglaterra tiene pymes. Ahora, claro, si fundamentamos todo en eso, es que decimos el turismo, también habéis dicho el turismo, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar el sistema productivo o el sistema económico de este país, y este es el gran debate, no las 37 horas, no es una cosa de otra, sino cómo realmente nos ponemos al siglo XXI en la industria, en la economía, en el funcionamiento de España, que a lo mejor es que nos hemos quedado fuera del sistema. Mira, Vamos a ver si vamos por ahí. Una cosa, Pedro, que es verdad que el actual gobierno y Pedro Sánchez son muy hábiles a la hora, claro, no sé si estabas hay de que acuerdo, reconocérselo. a la hora de comunicar Hay que y a la hora de reconocérselo. diseñar hojas de ruta y estrategias de comunicación que van captando la atención de la ciudadanía. Yo creo que esto es la política, ¿no? Proponer cosas. Claro. Proponer cosas y que se discuta de ellas. No podemos quejarnos a la vez de que los políticos no tienen modelo y quejarnos también cuando nos proponen un modelo. Yo estoy de acuerdo, claro. A partir de ahí, bueno, pues el gobierno se montará o no se montará de acuerdo con los intereses del señor que vive en Waterloo, pero está bien que nos digan, oye, yo pongo 37 horas y media. Y que el señor Feijóo diga, oiga, pues no ha terminado, de hecho, ni siquiera ha terminado de decir que está en contra, con lo cual hay que deducir que está bastante a favor, por pura hermenéutica, ¿no? Sí, es que al final lo que nos pasa siempre en este país es que los debates urgentes nos tapan los importantes. Esto no es un debate, esto de 37 horas y media es una cosa más dentro de una cosa bastante más grande. Ahora, ¿que hay que tratarlo? Pues claro que sí, porque también hay que tratar que las horas efectivas no son 37 horas, según todas las estadísticas, y las horas reales tampoco lo son. Y me explico. Hay muchas empresas que tienen 37 horas y media. Yo siempre he dicho que toda empresa en la que no se fiche es mentira el horario laboral. Siempre, por definición. Ahora mismo en España los únicos que trabajan según su horario son o los funcionarios o los trabajadores de cadena que tienen ficha. Porque los demás, o sea, todo ese tejido de trabajo administrativo, de trabajo de
ese tercer sector, sector servicio y tal, todo el mundo trabaja más de lo que tiene en su agenda. Y eso es un fraude laboral monumental al que los españoles estamos hiperacostumbrados y que vivimos así como si fuera la cosa. Pues decimos, no, es que los españoles no somos... Pero no somos... pero de eso la patronal no dice nada. No, claro. No somos... y al final tú dices, no, es que los convenios colectivos están muy bien y todo está muy bien, pero España está montada, primero, encima de un 20% de trabajo en B, que no baja desde hace siglos, y luego encima de un fraude laboral generalizado, creo yo. Pero bueno, oye, está bien, yo te discuto un poco eso porque yo digo, mira, aunque sea Pedro Sánchez, aunque sea tal, está bien que discutamos de estas cosas. No, sí, yo he dicho que está bien. Luego ya hablaremos de Puigdemont cuando toque. Solamente ¿no? quiero Pero poner ahora... en la tertulia, o sea, la habilidad de este hombre para llevarnos una conversación que a lo mejor hay otros problemas mucho más grandes y mucho más en el momento, ¿no? Y él tiene la habilidad de que nos lleva ahí, todos hablamos de él, el señor Fijo a la media hora, en vez de reflexionar y pensar qué es lo que ha dicho, ya salió diciendo, pompa, no puede ser, yo no sé si puede o deja de poder ser, no lo sé. Pero deja tiempo, deja un momento y a lo mejor se ahoga en su propia agua, ¿no? Pero si sales tú a echarle el salvavidas, pues le estás dando, vamos... Oxígeno. Todo el oxígeno del mundo. Hay otro fleco, por cierto, que realmente es un fleco, depende, del que no hemos hablado, que Yolanda Díaz también dijo ayer que uno de los puntos de este acuerdo era eliminar cualquier vuelo que fuese inferior a 2 horas y media de tiempo en duración, siempre que hubiese alternativa en tren. Que hay chascarrillos ya en La Rioja de, ¿no? bueno, tranquilos, que en La Rioja no pasa, no porque el vuelo no sea menor de 2 horas y media, sino porque no hay alternativa. Pero tenemos esto vuelos como en La Rioja. chascarrillo, Vuelo. Exacto, el vuelo y casi podríamos decir el tren, voy. los pocos A trenes. eso voy. Los trenes son malísimos. Yo, que voy a Madrid a menudo, es vergonzoso que tarde 4 horas y pico cuando llega, porque no siempre llega. Yo suelo ir a Málaga. Y resulta que salgo de aquí a las 7:30 de la mañana. Un día echas ni a Málaga. Y llego a Madrid a las 11 y pico. Media hora después cojo el AVE y llego a Málaga a las 2:10. Hay el doble casi de distancia. Pero tardo la mitad de la mitad. Luego entonces, ¿de qué estamos hablando en La Rioja cuando hablamos de los AVE? En esta tertulia tuvimos una conversación, un enfrentamiento dialéctico, por supuesto, con un consejero que decía que al año ¿Aquí, siguiente... en esta tertulia? Sí, que al año siguiente íbamos a tener el AVE, poco más o menos, ¿no? Esto hace como unos 6 o 7 años. O sea, era del PP. No, yo... Si es que da igual. Da igual, da igual. Sí, Bueno, sí. pues mira, yo por lo menos... No, yo me llevo muy bien con nombre ese y consejero. apellidos. No tengo ningún problema con ese consejero. O sea, me llevo muy bien. Pero sí, aseguraba y te aseguraba que el AVE iba a venir. Cuando yo le dije que eso cuando menos no era cierto, casi se molestó. Yo no le dije que mentía, le dije que no era cierto, que es muy distinto, ¿no? Es que La Rioja no cambia gobiernos. Y nunca tendremos AVE. El PNV cambia gobiernos, La Pero Rioja nosotros no. no podemos tener AVE. Esos nacionalismos, de lo que a veces es uno de esos nacionalismos tan exagerados, porque el nacionalismo también hay en Madrid, uno de esos nacionalismos que lo tenemos aquí en el norte, Claro. es el que nos ha quitado que lo que toda Europa había dado en la Primera República Española, el eje Pasará por aquí. Atlántico Mediterráneo, pasa por aquí. Que es lo lógico. Claro, hombre, claro, es la ruta correcta y la que estaba financiada y demás. ¿Qué ha hecho? La famosa Y vasca, que da más vueltas que una peonza. Sí. O sea, jamás vamos a tener que AVE. Seamos conscientes. Luego, no nos digan que hay pero no, a ver. No podemos tener Yo casi me voy a lanzaderas. conformar con que haya trenes un poquito rápidos Lanzaderas. y que no tenga que hacer una aventura para llegar. Lanzaderas, una Miranda y otra Castejón, que es lo ideal. No Dos tengo yo nada lanzaderas claro, nada de rápidas eso. y nos presentamos en Madrid pues en 2 horas y poquito. Hoy es Vale. 25 de octubre del 2023. Da igual cuando vean esta tertulia porque este debate mismo. en torno al tren no va a cambiar Va a ser mucho, igual. señoras, señores, da igual. Lo mismo. De todas formas, decía yo que hace poco hicimos una entrevista aquí en este plató, la hizo Carlos Santamaría, de hecho, a Gonzalo Capellán, y él, astutamente también, ya se ponía la tirita en la herida y decía, el AVE no va a llegar a esta comunidad autónoma, no me acuerdo qué plazo de años, pero 20 años. Así que ninguno. vamos a ir poniendo parches por el camino porque va a ser la forma pragmática de salvar esto. Y mira que han pasado, lo que decía Lo tienen María Ángeles, claro. gobiernos Sí. de diferente color, nacional me refiero, combinaciones nacional-regional.
Es Da que La Rioja no tiene capacidad para presionar en Madrid y que el AVE pase por aquí en vez de por el País Vasco. Y ya está, o sea, no hay más Pues historia. tendremos que hacer manifestaciones. Y en Sí, vez de salir un riojano, manifestaciones. salir los 370 que somos, 370.000, quiero decir. ¿no? Algo menos, algo Lo digo menos. de broma, ¿eh? Lo digo de broma. O sea, pero yo creo que eso, vamos, yo creo que el señor capellán sí puede hacer algo, ¿no? Pero tú nos decías que íbamos, por ejemplo... Pero ya no es el AVE, es que pasen trenes que sean medianamente rápidos y que puedas presentarte en Madrid No, pues o en María Ángeles. Barcelona al menos no sin dar una vuelta por el mundo y que sea una aventura al tren, porque pues es que lo al que te decía final antes. la gente no lo coge. 2 lanzaderas. Aquí hicimos un aeropuerto. Yo no voy a entrar si está bien o mal hecho. Aquí errores cometemos El aeropuerto todos. es un agujero negro en cuanto a. No, no, pero como errores cometemos presupuesto. todos, se hizo, oye, ahí está, punto. Pero no cabe duda que con el dinero, aunque no se pagó por la comunidad, pero el dinero que costó hacerse ese aeropuerto, se podían haber hecho perfectamente 2 lanzaderas. Como dije, una Miranda y la otra Castejón. Y hoy llegaríamos a Madrid pues en 2 horas y poco, 2 horas y media, y no 4 horas. Pero como estábamos en esta España tan diversa y tan curiosa y tan folclórica, permitidme que lo diga, pues todos tenemos que tener un aeropuerto, ¿no? La Rioja, Burgos, y eso es un Corda. Sí, Y como no tiene hemos tenido una sentido. política realmente, que voy otra vez a lo que decíamos antes, lo que tú, Concha, decías, la economía, las pymes, es que a lo mejor el sistema productivo o el sistema político, económico, social de este país es el que tenemos que entrar en el fondo de él y ver cómo revolucionamos este país. Cuando digo revolucionar no me estoy refiriendo al tomar la Madre Bastilla, mía. por Dios. ¿Cómo revolucionamos la historia de este país, el sistema Eso es una productivo? utopía, lo que acabas de decir es una utopía. Una utopía es esto de la vida. Somos una pura utopía todos. Y si no, aquí tienes libros como este que te lo explican. La utopía, los clásicos te lo dicen continuamente. La poesía es una utopía. Y sin embargo, sin poesía o sin pintura no podemos vivir. Más utopía que una poesía, por Dios. O sea que no entiendo qué digas de una utopía. Pedro, me gustaría a mí, aprovechando que tenemos aquí a Concha Ruga, que yo le decía Me ayer callo. que no te corto, ni mucho No, menos, que no. pero quería hablar de una cifra que, claro, las cifras sin contexto a veces pues no dicen nada. En esta comunidad autónoma han fallecido, son 12, 13 personas, 13, en lo que va de año. Ojo que son 10 meses. Es decir, más de una persona fallecida al mes en accidente laboral, haciendo su trabajo. La última persona que falleció fue hoy es miércoles, el lunes, pues se cayó desde una altura de 10 metros en Calahorra. ¿Qué nos dice esa cifra? ¿Estamos en una situación similar a otras comunidades autónomas? ¿Mejor, peor? ¿Por qué muere la gente en su lugar de trabajo cuando parece que es algo de otras épocas, de otros siglos, con las medidas de prevención laboral que existen y las inspecciones que hay de oficio? Pues es una tragedia primero para la familia, en este caso tenía además hijos pequeños, para sus compañeros de trabajo, para la empresa. Esto es una tragedia. Es decir, vivimos para disfrutar, no vivimos para trabajar, trabajamos para eso vivir. Eso lo ha dicho Yolanda Díaz antes. Pues que es verdad, es que Yolanda a veces me llama y dice, oye, ¿qué digo hoy para captar al público? No, es una, y perdón por la ironía, porque es una situación trágica. Es decir, nosotros, siempre hemos defendido en el ámbito laboral, y aquí no es una cuestión de color político, porque siempre se planteaba, ¿no? Vamos a trabajar por la siniestralidad cero. Este es el objetivo, difícil alcanzar, pero hay que ser conscientes de que hay que tener un planteamiento cada día de cómo evitar un accidente de trabajo. Yo creo que las personas, los seres humanos, pues muchas veces no somos conscientes de que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Es decir, es que somos oxígeno, somos carbono, somos nitrógeno, somos hidrógeno y somos seres delicados. Cuando tú vas a hacer un trabajo, y hay sectores en los que hay una mucho más alta siniestralidad, en la construcción, en la industria, bueno, pues el primero que tiene que cuidar por sí mismo debe ser el trabajador.
Es verdad que la responsabilidad final es del empresario, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a no ser tan osados, ¿no?, en el trabajo, y empezar a reflexionar si las cosas cuando las estamos haciendo las hacemos bien o no las hacemos bien. En el ámbito de los accidentes domésticos, España es uno de los países de la Unión Europea donde más accidentes domésticos se producen. Cortes, caídas de altura, bueno, pues, utilización de productos, intoxicación por productos sanitarios que hacen daño. Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento, ¿no?, incluso de forma de vida, porque no se es uno preventivo en el trabajo y no preventivo en casa. Tiene que ser una filosofía que las personas adquieran esa forma de trabajar, esa forma de vivir en los 365 días del año y las 24 horas del día. Cómo hacer las cosas. Antes de empezar la tertulia, fíjate, hablábamos precisamente de los problemas psicológicos. O sea, una de las grandes pandemias mundiales son los problemas mentales, las enfermedades mentales, los riesgos psicosociales. Bueno, pues yo creo que esto tiene que hacernos repensar el modelo de, bueno, pues cómo el ser humano, humanizar un poco, ¿no?, la prestación de trabajo. Estamos viendo los sindicatos en las imágenes, ellos echan claramente la culpa a la patronal. Es que traspasar la responsabilidad, o al menos se ha entendido así, Concha, en cierta forma, no digo directamente, ¿no?, pero en cierta forma estabas pasando la responsabilidad al accidentado, a cualquier accidentado, ¿no? Yo creo que efectivamente todos fallamos en nuestras cosas, pero nadie sale a caerse de una altura para matarse, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que entrar más en el fondo, como llevo todo el tiempo en la tertulia, que hay que entrar más en el fondo en todo, y en esto también. O sea, algo falla cuando tantos trabajadores acaban falleciendo o acaban teniendo accidentes. No sé si la responsabilidad está en el norte o en el sur, pero desde luego casi siempre está más en el catedrático que en el bedel. Fíjate, no nos engañemos. Tú hablas ahora de responsabilidad, es que te estoy hablando de otra cosa. En el año 95 se aprobó en España una ley de prevención de riesgos, precisamente por transposición de una directiva comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo. Ahí se da un paso de gigante. Ahí se hace a partir de ese momento se produce un antes y un después. Antes se hablaba de cómo reparar el daño. A partir del 95 se empieza a hablar de la prevención de riesgos laborales. Y este es el trabajo que tenemos todos como sociedad y cada persona individualmente. Hay que hacer un planteamiento de vida desde el punto de vista preventivo. Mira, la mayor parte de los accidentes mortales, el mayor número son por infartos o enfermedades del sistema circulatorio. Pero a partir de ahí los siguientes son los accidentes in itinere, los accidentes en vehículos. Los siguientes son ya aplastamientos, son caídas de altura, y una caída de altura es mortal. Hay que hacer una buena planificación. Pero desde arriba fundamentalmente. Hombre, claro, claro. Es que, o sea, si a ese señor que se sube en andamio, que tiene una determinada formación, le exigimos que tenga la misma responsabilidad que la persona que tiene una formación muy superior, que es la responsable de ese andamiaje y de los aparatajes que lleve para estar seguro, yo creo que estamos cometiendo un grave error. No, pero yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho que la responsabilidad sea del trabajador, ni mucho menos, Bueno, ni mucho menos. Es la forma en que lo he entendido. Sí, no, pues entonces o me he expresado mal o No, esto hay que aclararlo. Lo he podido entender mal. Lo que sí que digo es que yo, desde luego, soy quien más me cuido, quien más me quiero, y la primera que voy a velar porque según qué trabajo se haga, se tenga que hacer. Una cosa es lo que seamos, lo que dejemos de ser, lo que nos querramos o no. Aquí fundamentalmente es que hablamos de accidentes, y cuando tenemos en La Rioja, concretamente, en lo que va de año, 13 muertos, que hay más accidentes, pero 13 muertos, algo no es correcto. Que tenemos una legislación muy buena y demás, yo no lo discuto, pero a lo mejor es que no hacemos cumplir esa legislación correcta, o no la cumplimos correctamente. Luego hay que ir al fondo a ver por qué se producen 13 fallecimientos. Estaba diciendo, Concha, perdona, y es que tenemos una información además de Diario de La Rioja, que gran parte de los accidentes se producen in itinere, y esta comunidad es verdad que tiene algo muy peculiar, que hay mucha población itinerando, que hay mucha población que se desplaza a los municipios cercanos para
Ahí lo estamos viendo, es que ese es un número bastante importante. Y luego no sé si estás diciendo que el mayor número de accidentes se produce en unas jornadas concretas. Sí, el mayor volumen de accidentes al principio de la semana y al final de la semana. Esto es además una cifra que está estadísticamente comprobado, ¿no? Claro. Efectivamente, o por exceso de confianza, Claro. el exceso de confianza muchas veces, el cansancio, el estar pensando en otras cosas, todo esto pues hace que tengas más riesgo. No es el mismo control que tienes, sobre todo si estás utilizando determinado tipo de maquinaria o estás conduciendo en una situación o en otra. Y ahí la tecnología, por ejemplo, también puede ayudar mucho, ¿no? El ayudar que una persona pueda ver en un momento determinado si debe utilizar una máquina o no. En esto es en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Sí, El ver cómo aporta, en esa transición tecnológica, ver cómo incorporar la tecnología para que las actividades de mayor riesgo, uno, si se puede, que las hagan las máquinas en lugar del ser humano, y dos, ver cómo controlar esa situación o esas condiciones que tiene el ser humano para evitar que haga trabajos en determinadas... Yo creo que también es una cuestión de mentalidad. Vamos a dejar hablar. Yo creo que es una cuestión de mentalidad, porque sobre el papel, si se cumpliera lo que está en prevención de riesgos sobre el papel, habría bastantes menos accidentes de los que hay. Entonces, tanto del empresario, que es al final y al cabo quien aquí sí que tiene la responsabilidad, porque si yo me quiero subir a un andamio y no me pongo el casco, pues mira, es que te tienes que poner el casco sí o sí, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Pero también es cierto que el trabajador tiene ahí algo que hacer y que decir, ¿no? Y luego, en los itinerares, muchas veces por llegar al trabajo en la hora, ¿no? Que si llegas tarde puedes tener un incidente. Bueno, pues que podría ser que se recuperara ese tiempo, o de otra manera que si vas un día tarde no tengas la presión de que vas a toda velocidad y puedas tener ese accidente, ¿no? Que yo creo que eso también se podría valorar, es decir, no vas a perder las horas de trabajo porque puedes además utilizar esa estrategia, pero... Y luego hay en sitios que, por ejemplo, a mí eso me parece fantástico, que son fiestas del pueblo y dan vacaciones, porque les sale mucho más rentable, porque casi seguro van a tener un accidente, porque la gente sale, luego va a trabajar, no va en condiciones, y aquí hablamos del cansancio y tal, pues entonces igual la mejor solución es esa, o sea, pues antes de que tener un accidente, bueno, pues mira, una semana de vacaciones, pues todos en esta semana. Entonces, ese tipo de cosas que no van tanto con la ley, sino con la mentalidad, ¿no? De cambio, de querer cambiar por dentro, porque yo creo que la ley... Es complejo. De todas formas, que una cosa es el caso concreto y otra cosa es el marco general. Lo que yo me he referido es el marco general. Es decir, el caso concreto lo tendrá que investigar, habrá inspectores de trabajo que estén investigando, habrá técnicos del Instituto Riojano de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja, va a estar la Fiscalía, van a estar los jueces, y ellos son los que se encargarán en el caso concreto. Yo me refiero a el criterio general, a la estadística, es decir, ¿qué aprendizaje podemos obtener de los datos estadísticos? Es decir, ¿qué podemos aprender de los resultados de la siniestralidad que se va produciendo? Porque es bueno saber dónde se producen accidentes, cómo se producen, cuándo se producen, para saber dónde no tenemos que relajarnos o en qué condiciones tenemos que, bueno, pues hacer una nueva pensada, ¿no? Una repensada de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y esto no es una responsabilidad de uno o de otros, ¿eh? Esto es un trabajo en equipo. Nada en la vida. Esto es un trabajo en equipo. Claro. Es verdad que al final la empresa, por definición y porque así lo establece la ley, va a tener la última responsabilidad. De hecho, la empresa es la responsable. Efectivamente. Pero independientemente de todo ello, yo creo que mi visión es más a futuro, a preventivo, ¿no? Es decir, no relajarnos, qué tenemos que hacer para evitar que se sigan produciendo este tipo de accidentes. Porque hace poco teníamos en unas bodegas, por el tufo, y dices, bueno, esto antaño se iba, en los cascos llevaban una vela y en el momento que se apagaba, ahora van con linternas, pero hombre, yo imagino que velas siguen teniendo, porque se ve en las bodegas, ¿no? Y dices, wow, qué tristeza, ¿no? Que a estas alturas de desarrollo humano sigan falleciendo personas por esto. Es que ¿no? soy un poco pesimista con esto. Yo no sé en otros países, pero los españoles hemos funcionado siempre de la misma manera. La concienciación no sirve, el trabajo previo no sirve, lo único que nos sirve es que nos abrasen a multas.
¿Qué verdad es eso, Pablo? Nos pasó con los accidentes de tráfico. O sea, nos comimos 20 años de las mayores y de las mejores campañas de concienciación posibles, y solo bajaron los accidentes casi un 40% de golpe cuando nos tocaron el bolsillo a manta. Los casos particulares a veces iluminan los casos generales. En este caso es evidente que alguien tiene la culpa. Hay accidentes que no. Hay accidentes que son accidentes. Y este año ha habido alguno que tú miras la concatenación de casualidades y es brutal. Pero en este caso, sin decir por Dios que no se me entienda mal, que sea culpa de uno o culpa de otro, porque como decía Concha, esto tiene que investigarlo quien sabe, lo único claro es que este señor estaba arriba a 10 metros de altura sin una sujeción o sin una sujeción que funcionara. Eso es evidente. Si esto se queda aquí, el hombre ya, el pobre trabajador ya ha pagado lo máximo que podía pagar. Si es cosa de la empresa ya veremos. Pero este caso particular nos ilumina el caso general. El caso general tiene que ser que esto le cueste mucho al culpable. Mucho. Y que lamentablemente vemos que muchas veces pasan estas cosas y luego no sabemos qué pasa. Se difumina la responsabilidad. En este caso, por una parte está la responsabilidad pecuniaria, digamos, y por otro lado tendría que estar, aquí ya tiro el agua ahí molino, la responsabilidad pública. Es decir, que una empresa en la que ha muerto un trabajador por responsabilidad de la empresa, eso se sepa. Porque estos casos nunca se conocen. Pues fíjate, en el caso cuando se produce el resultado del accidente es una muerte, ya no se tramita, se suspende la tramitación del procedimiento administrativo y se incoa un procedimiento penal. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que a mí más que de culpabilidad me gusta hablar de responsabilidad. Sí. De que la responsabilidad que tiene el empresario es que se va a sentar en un banquillo y que se va a analizar su responsabilidad penal. Es decir, que ese empresario tiene un riesgo X de terminar con una condena penal. De responsabilidad pecuniaria, no solo me refiero al trabajador, ojo, o sea, al empleado, al empleador, sí, sino al empleado también. Es decir... no, ahí, fíjate, los tribunales jamás fallan. No, pero no me refiero en el caso de muerte, evidentemente. Que a un empleado que no cumple a sabiendas las normas de seguridad, eso le cueste. ¿Y qué le tiene que costar? Tiene que costar dinero. Es que no hay otra manera. No, pero no es posible. En derecho del trabajo no es posible sancionar económicamente a un trabajador. La sanción es el despido. Es decir, si es una infracción muy grave, la máxima sanción es el despido. O si no es tan grave, una suspensión de empleo y sueldo. Pero esa es la sanción. A eso me refería, de hecho. Esa es la sanción que va a recibir el trabajador, ¿no? La extinción de su relación laboral. Y aquí estamos hablando de distintos tipos de responsabilidades y distintas consecuencias. Sí, hay una... Pero fíjate, y déjame, perdóname, discúlpame, pero un comentario de que salió el otro día en unas jornadas que hicimos con la Inspección de Trabajo a nivel nacional y estuvimos hablando también de la responsabilidad penal, se hablaba de la dificultad de acreditación en el ámbito penal. No tiene nada que ver el ámbito penal con el ámbito contencioso administrativo o en el ámbito social a la hora de cuestionar un acta de la Inspección de Trabajo y la posible sanción que pueda tener. Es mucho más costoso para el empresario una sanción por incumplimiento de la ley de infracciones y sanciones en el orden social, es decir, una multa que provenga de un acta de la Inspección de Trabajo al ámbito penal. En el ámbito penal la responsabilidad normalmente va a ser una responsabilidad penal y una responsabilidad civil derivada del delito, pero mucho más económica que una sanción en vía administrativa. Y la dificultad, además de acreditar esa responsabilidad penal, es mucho más intensa en ese ámbito que lo que es la acreditación de la responsabilidad administrativa por aplicación de la ley. Y los inspectores hablaban precisamente de esto, ¿no? Decían que es que muchas veces o hay una obsesión, ¿no?, en sentar en el banquillo al empresario y condenarlo a una pena privativa de libertad, que es mucho más difícil, que en muchos casos termina el procedimiento con la libre absolución porque no se consiguen acreditar esos elementos del dolo, ¿no?, y que sería preferible acudir a la vía administrativa para sancionar por aplicación de la ley de infracciones y sanciones. Yo creo que en esta tertulia, en primer lugar, no le estamos echando la culpa a nadie, ni al empresario, ni al trabajador, ni al fallecido, ni al no fallecido. Creo que eso es importante que lo dejemos claro. Estamos intentando analizar qué ocurre con los accidentes. Ahora, que el empresario es el culpable, yo no he dicho nada de eso. Que el trabajador tiene culpa, tampoco he dicho nada. Lo que estamos hablando es
cómo mejoramos esas circunstancias. Somos un país lleno de legislaciones, lleno de normas, pero la historia después es que no cumplimos casi ninguna. Y es una de las cosas que nos pasa probablemente en España, ¿no? Entonces, y perdonar que desvío un poco, has dicho algo así como que los españoles, lo digo mucho en la tertulia, ¿no? Venimos a ser algo, vamos, incorregibles, ingobernables y no sé más cosas, ¿no? Yo discrepo. Y además nos gusta mucho destacarlo a nosotros Bien, mismos. yo discrepo profundamente de eso. Los españoles hemos demostrado fundamentalmente, después de la transición en este país, que somos uno de los países más coherentes y que cumplimos mucho más las reglas que nadie. O sea, esta historia de que el español es esto, lo otro, yo cada día es que me empieza a molestar profundamente, porque no es así, no es así. Hemos tenido en España durante muchos años a dirigentes que les interesaba muchísimo decir que los españoles éramos precisamente estas cosas, ¿no? Con aquellas películas de José López Vázquez y compañía, ¿verdad? De Piper Frappe, el otro a París y demás. Eso es todo mentira. En España también tenemos otros cineastas haciendo cosas maravillosas. Y en España hemos tenido la generación del 27 y tenemos grandes investigadores y tenemos muchísimas cosas. Y lo estamos demostrando después de la transición. Este país ha dado un ejemplo al mundo. ¿De qué hablamos de que los españoles somos ingobernables? Los españoles somos como el resto, ni mejores ni peores. Cumplimos nuestras normas y nada más. Y cometemos fallos y tenemos aciertos. Pero vamos a dejar ya de una vez de que somos distintos, estamos en un contexto europeo y de hecho hemos dado muchísimas, si me pongo un poco tonto, hemos dado muchas lecciones al resto de Europa. En muchísimas